Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ah, Ángel Pichardo y estamos aquí nuevamente en este podcast de psicoterapia de liberación somática. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial que se llama Mireya Ordaz, alias la Mire. esa No, no soy es yo, cierto, esa soy yo. Mireya. Oye, Sí. Mireya, pues bueno, Mireya, ella es psicóloga, también es psicoterapeuta somática, tiene una amplia experiencia en temas que tienen que ver con violencia de género, maltrato, o sea, todo ese tipo de monerías que los mexicanos no las sabemos muy bien. Los hombres, las familias, pues manejamos nuestra moneda corriente, ¿no, Mireya? Sí, sí, es el pan del día a día, ¿no? En el contexto mexicano, un poco. Ujú, Oye, Mireya, a ver, platícanos un poquito, ¿qué es esto de ujú, de la violencia de género y cómo lo ujú. abordas tú desde la psicoterapia somática? Ok. Bueno, especificarlo como violencia de género tiene la connotación de reconocer que hay violencias que son muy específicas hacia la condición femenina, ¿no? Desde el ser mujer hasta el tener algún tipo de aspecto o característica femenina, como podría ser en este caso temas de homosexualidad, ¿no? Que pudiese ser mal visto por la feminidad en un hombre, ¿no? Entonces creo que en este sentido, pues lo que trata de abarcar el estudio de toda la violencia de género es de dónde parte esta violencia y por qué se ejerce esta violencia que es tan específica hacia el género femenino. Entonces, pues sí, o sea, parte de mi historia de vida, ¿no? Que me llevó también como a estudiar estos temas, experiencias personales que han sido muy compartidas también con personas a quienes he acompañado, no solamente mujeres, sino también hombres que han vivido violencia de género de alguna manera o que la han replicado, ¿no? Entonces, pues, no sé, creo que la vida de cierta manera como que me fue facilitando el que yo me metiera en esas áreas, ¿no? Con trabajos específicos que llegué a tener, de cierta manera no lo pedí, como que la misma vida me fue orientando hacia allá. Y yo sabía pues que sí era un campo en el que yo quería trabajar, por temas, vuelvo a mencionar, como más personales y que me ayudaban como a empatizar mucho con esa población y a entender un poquito más de lo que es vivir la problemática desde dentro, ¿no? Oye, Mireya, Uh-huh. o sea, tú cumples un poquito con esto que nos decían cuando entramos a estudiar la carrera de psicología y nos decían, tú quieres estudiar psicología porque seguramente traes algún tipo de problemas, ¿no? Y uno cuando se adentro, Sí. Ajá. dices, pues, ¿quién no? Pero aparte cuando Uh-huh. ves ahí esta área de psicopatología, pues, te andas colocando todos los chalequitos, ¿no? Pero Uh-huh. sí, es que, pues es muy difícil encontrarnos con una familia o con situaciones donde no se ejerza, digámoslo así, este tipo de violencia de género hacia las mujeres, también por las Uh-huh. propias mujeres, ¿no? Tanto por hombres, o sea, Sí. estamos hablando de una Uh-huh. estructura que nos atraviesa, que nos supera y que nos antecede, pero que de alguna u otra forma todos y todas somos marionetas de esas estructuras. Uh-huh. Pero entonces tú sí cumples Sí. con ese criterio de decir, a ver, aquí hay un tema personal Sí. y familiar que es, voy a hacer mi tesis de mi familia, ¿no? Casi, casi. ¿Cómo, cómo empezaste a ver esta parte, de tu historia y y la psicología? Creo que yo no era tan consciente. Cuando uno crece en esos ambientes, ¿no? Que yo recuerdo desde la psicología o desde el sistémico se le llamaban familias multiproblemáticas, como crecer en un ambiente donde hubo mucha violencia, donde hubo maltrato, donde hubo desatención. Entonces había cosas que sí resonaban con mi historia, pero yo no era tan consciente de lo que yo había vivido. Creo que la clase que me abrió como mucho el panorama fue cuando tuve psicopatología infantil, como que ahí fue donde empecé a entender de, oye, creo que sí, vengo cargando una historia bastante interesante, ¿no? Bastante, puedo ser un buen caso clínico, pues, para un terapeuta. Y sí, o sea, es muy real que, o sea, no es solamente mi historia, ¿no? O sea, puedo yo ya verlo como un poquito ya más
como más presente en colegas con quienes yo he compartido, poder ver que nuestras historias de cierta manera sí dictan un poco la forma en lo que nosotros buscamos hacer, ¿no? Desde ser médicos a lo mejor, ¿no? Que a lo mejor también viene desde una historia muy personal, que también posiblemente viene detonado por algún tipo de trauma o lo que sea, pero sí en mi historia de vida, pues cuando empecé a conocer como los enfoques, cuando conocí el enfoque sistémico que estudia como toda la dinámica familiar, dije, de aquí soy, ¿no? Porque obviamente podía haberlo reflejado como en mi historia transgeneracional, ¿no? De mi familia, violencias que había vivido, por ejemplo, mi abuela, mis tías, pues sí, como gente que era muy allegada a mi familia y dije, ok, esto no me tocó solamente a mí, sino que viene desde muy, muy atrás. Y eso fue lo que me llamó mucho de la psicoterapia sistémica porque estudia justamente como esta parte, ¿no? De cómo este tipo de patrones o de traumas se van replicando de generación en generación y a veces se vuelven tan invisibles que justo, o sea, lo normalizamos a un punto en el que ya es muy común verlo en tu día a día y no lo percibes como un problema, ¿no? Tan así que cuando me llega mi gente a terapia a veces les cuesta mucho hablar de ese tema porque perciben que está mal hablar de sus padres y que siempre les reitero que no es un hablar mal, sino es reconocer, ¿no? Reconocer mi historia de vida, la tengo que nombrar, si yo no nombro la violencia, pues cómo la trabajo. Entonces, sí me di cuenta que es una historia muy compartida. Platicaba con una colega, la otra ocasión también está estudiando mucho sobre trauma y se coteja que alrededor del 70% de la población mexicana podemos estar cargando este tema de trauma complejo, que ahora ya se le llama trauma complejo, no estrés postraumático, justo por las condiciones de vida en las que crecimos, ¿no? Y una violencia que fue muy normalizada o un abandono emocional también que ha sido como muy normalizado, ¿no? Abusos sexuales, por ejemplo, ¿no? Que es algo súper común en las familias mexicanas y que han sido temas muy normalizados. Entonces, alrededor del 70% de la población, pues traemos secuelas de trauma. Por eso se me ha hecho como tan importante estudiar lo corporal, porque le abona muchísimo más, ¿no? También a poder trabajar estos aspectos que en la psicoterapia verbal se queda súper cortita. Claro, y por ejemplo, es que también abordando el tema de la violencia, de víctimas, de sobrevivientes, de la violencia de cualquier tipo, pues llega un momento como de la historia, ¿verdad? Donde el tema del cuerpo es el gran elefante blanco dentro de la habitación, ¿no? Uh-huh. Esto es, pareciera de repente desde la perspectiva psicológica y psicoterapéutica en algún momento del pasado, se psicologizó tanto el trauma, ¿verdad? Uh-huh. Que el cuerpo no entraba. O sea, Sí. era tan angosto ahí el ojillo del trauma Sí. psicológico que era muy difícil que el cuerpo pudiera entrar. Y de hecho, hasta en algún tiempo era casi, y que no entre porque se puede retraumatizar, ¿no? Y que no entre Sí. porque esto le va a llevar a que la persona se desregule y tenga una catarsis y tenga un momento regresivo y entonces posiblemente se disocie y se aviente de un piso, ¿no? ¿Cómo tú empiezas a ver estos cuerpos históricos, Uh-huh. estas cuerpas, como lo dicen en las colectivas feministas, estas cuerpas de repente que también empiezan a hablar ahí en el consultorio y que gritan auxilio, decir, oye, pues no solamente es el aspecto psicológico, la amígdala, sino también tiene que ver con la piel, la musculatura, la fascia, los órganos. ¿Cómo empieza Uh-huh. toda esta perspectiva del cuerpo? A mí me hizo mucho sentido cuando empecé a comprender que las memorias estaban alojadas en las células y en nuestras neuronas, ¿no? Por ejemplo, el tema del flashback, ¿no? Que siento que ha sido muy malentendido, o sea, a lo largo de los años yo siempre lo veía como en las películas o me imaginaba que era como en las películas, que cuando vivías un flashback era verle el montón de escenas y quedarte así como disociado, ¿no? Como el meme del perrito que está así en blanco. Y hace poco que yo empecé como a revivir flashback porque me sucede, pero era algo que yo ya ni siquiera reconocía, pues, o sea, es algo tan natural ya en mí que no me daba cuenta.
y me di cuenta que era más una sensación corporal. Y bueno, yo ya llevaba el diplomado contigo de corporal, entonces dije, y sí, o sea, toda la vida he vivido estos flashbacks y nunca me había dado cuenta, ¿no? Entonces se reviven más como, justo como sensaciones y de repente puede llegar así como, ¡pum!, un recuerdo, pero así en microsegundos, ¿no? O sea, que no dura, nada más te llega así a lo mejor una escena, una imagen y se va y creo que el error está como en pensar en que el pensamiento se queda ahí o que el recuerdo está ahí rumiando, rumiando, rumiando. A veces sí sucede, pero la mayoría de las ocasiones más bien es una sensación corpórea, ¿no? Como de muchísima inseguridad, de muchísimo miedo, de estar hipervigilante o reacciones corporales. Yo, por ejemplo, no era consciente de que yo sufría ataques de ansiedad hasta que dije, bueno, esto no se me hace normal, como este ahogo que yo siento, ¿no? Como sentir este nudo en la garganta, esta palpitación en el pecho, de repente sentir que el corazón se me va a parar. Creo que yo no era tan consciente de que eran ataques de ansiedad justo porque lo había normalizado a lo largo de mi vida, ¿no? Y muchos consultantes que llegan a terapia noto que tienen un problema similar, o sea, de falta de reconocimiento, o que se asustan demasiado por la sintomatología y no reconocen que es trauma, pues, ¿no? Más bien piensan que tienen algún problema orgánico y que eso se atiende a lo mejor de forma médica, ¿no? Como ay, no puedo respirar, voy y pido una medicina. O siento temblores en todo el cuerpo, entonces me hago estudios de sangre, ¿no? Y a veces no somos tan conscientes de que alguna situación pudo habernos hecho esa asociación desde un espacio, una palabra, un olor, un perfil de persona, ¿no? Y de repente, o sea, el cuerpo empieza a reaccionar. Entonces, creo que de esa manera como que lo he ido comprendiendo un poco más y me ayuda como a identificarlo también más cuando llega la gente a sesión y manifiesta síntomas que no saben de dónde vienen. Es como, ah, sí, mira, o sea, ya lo entiendo, ¿no? Ya entiendo cómo funciona en el cuerpo. Oye, y eso que me platicas es muy interesante porque entender, digamos, esta perspectiva del sistema nervioso y cómo opera en nuestro cuerpo, cómo se manifiesta muchas veces también en nuestro psiquismo, como desde esta perspectiva somatopsíquica, ¿no? O sea, no es solamente de la mente hacia el cuerpo, sino que también el cuerpo tiene su propia vivencia y esa vivencia muchas veces puede estar a nivel subcortical, o sea, como algo como antes se le llamaba subconsciente o inconsciente, o sea, puede operar en el presente a nivel subcortical sin que la persona se dé cuenta, porque existe un nivel también de desgaste, ¿no? De carga alostática, le llaman los fisiólogos, en esta parte de nuestro sistema nervioso, ¿no? Entonces, esto supone un tratamiento también especializado, una escucha, podría ser también como un tipo de sororidad por parte de la terapeuta. Esto es, no todos ni todas las terapeutas prestan oídos empáticos y sensibles a temas de violencia. De hecho, puede haber hasta actitudes, digamos, en el ámbito profesional donde interpreten o la persona diga, pues fue tu culpa, o seguramente tú lo estabas provocando, o pues ¿por qué sigues ahí si te siguen maltratando? O sea, hay una serie también ahí de mecanismos que están operando en el paciente, pero también hay una falta de formación en los terapeutas, en las psicólogas, para escuchar también ese tipo de relatos y llevar a cabo una atención adecuada, ¿no? ¿Tú cómo ves esto? Sí. Sí, siento que requiere una sensibilidad muy específica, poder acompañar traumas y situaciones de violencia, sobre todo la violencia de género, ¿no? Por casi siempre, o sea, cuando me han caído chicas que viven violencia de género, lo vivieron en la infancia, o sea, también, o sea, es como la secuela del trauma también, ¿no? Y creo que por este tema de la indefensión aprendida, en el que llega cualquier víctima que estuvo como en un entorno como muy espaciado de violencia o de mucho estrés, podemos desarrollar esa indefensión aprendida que justamente me lleva a ya no buscar salida, no buscar alternativas. Entonces, cualquier cosa que sea menos grave, a lo mejor que mi papá violento, ¿no? Que llegaba alcoholizado, digo, ay, mi novio me maltrata, pero por lo menos no es mi papá, ¿no? Como que hay una parte
en la violencia de género que minimiza mucho el daño, justamente porque en algún momento se sentían como más desprotegidas, ¿no? Entonces, es fácil que recaigan en situaciones de violencia justamente por el tema de la indefensión aprendida, y creo que hay acompañantes, desde terapeutas, psicólogos o terapeutas holísticos o coaching o lo que sea que esté acompañando seres humanos que a veces no tienen como este tacto para reconocer cómo funciona ese trauma en la víctima, ¿no? Y por qué la persona no puede alejarse de su ciclo violento. Y es justamente que en muchas ocasiones ya intentaron salir de ese entorno y por pocas posibilidades, vulnerabilidad desde económica, social, familiar, pues no pudieron hacer nada para rescatarse en ese momento. Entonces es difícil que uno perciba que hay una salida cuando tus circunstancias siempre han sido como muy adversas. Y sí, cuando estás acompañando así a una persona que sabes que está viviendo violencia y repito, o sea, no solamente la vivimos las mujeres, también me ha tocado acompañar a hombres, ¿no? Que viven violencias y es similar, pues no solamente la violencia de género tiene características muy específicas, pero justamente lo que les detiene es pensar que no se puede aspirar a más allá, ¿no? Como si de alguna manera mi sistema, mi cuerpo estuviera acostumbrado a vivir en esa sintonía, entonces no me gusta, pero lo acepto, porque lo desconocido me genera más temor que lo que ya estoy viviendo actualmente. Entonces es fácil que salgan, digo, es difícil que salgan de ese ciclo, y el acompañamiento requiere muchísima empatía, muchísima paciencia, sobre todo compasión, y creo que la paciencia es donde a veces yo diría que hay carencias, ¿no? En nuestro círculo con los terapeutas puede haber mucha falta de paciencia con esos casos. Ya. Oye, mire, ya, y ahorita estoy haciendo una conexión interesante, contigo en tu caso, que empezaste a meterte en esta parte sistémica y después en lo somático, porque yo en algún momento también hice ese link, ¿no? Entre lo sistémico y lo somático, ¿no? De hecho, allá en Italia hay un terapeuta sistémico que también trabaja el trauma a través del cuerpo. Entonces, por supuesto que ese tipo, digamos, como de perspectivas, ¿verdad? En algún aspecto están muy vinculadas, estrechamente vinculadas. ¿Tú cómo integras esta perspectiva sistémica? Pues porque trabajas con los sistemas sociales y familiares del paciente, y por otro lado también trabajas los sistemas corporales, ¿no? ¿Cómo has visto esa conexión entre estas dos perspectivas? Yo siento que a mí me ha ayudado mucho como a resignificar el problema, a tratar de buscar esa raíz, ¿no? Desde dónde se gestó, porque hay mucha culpa, o sea, mucha sensación de culpa en una víctima, no se diga las víctimas de abuso sexual, ¿no? Pero en una víctima de violencia, sobre todo, pues, violencia de género, casi siempre hay mucha culpa y mucha vergüenza hablar sobre la situación, porque es un reconocer que hay una parte de mí que sabe que también está siendo un actor partícipe en las violencias que yo estoy viviendo, ¿no? O en las cosas que estoy permitiendo vivir, que me estoy permitiendo vivir. Entonces, como que empezar a desenmarañar todo el ámbito, sobre todo el familiar, ¿no? Pero no solo el familiar, pues obviamente contextual, social, etcétera. Empezar como a nombrar justamente esas violencias que en su momento, pues cuando éramos pequeños a lo mejor no eran tan visibles porque apenas estábamos conociendo el mundo, porque dependíamos de personas para poder conocer ese mundo, y estas personas no nos supieron como prevenir, ¿no? O no supieron enseñarnos autocuidado, o no supieron cómo manejar a lo mejor situaciones de índole problemática, que de alguna manera pues nos vulneró mucho a que esa parte de nuestra existencia pues se viese como algo que es muy normalizado. Entonces, yo siento que cuando estudiamos a la familia, estudiamos los patrones, nos metemos, por ejemplo, a escarbarle un poquito allá la historia familiar de, oye, cómo vivió su infancia tu mamá o cómo vivió su infancia tu papá, y les empieza a hacer demasiado clic, ¿no? Así de, ay, ahora entiendo por qué mi papá tenía estas reacciones, y ayuda también a ver el problema desde un punto de vista como más compasivo, porque sí, o sea, hay personas que sí pueden hablar del trauma, que sí se animan a hablar de las situaciones que vivieron con su familia,
pero hay otros para los que es un tema súper tabú, ¿no? Y es como, no me toques a mi familia porque son unos santos. Y en el momento en el que empiezas como a nombrar el conflicto, empiezan a ver el conflicto de una forma diferente. Se animan a lo mejor a hablarlo un poco más, se animan a lo mejor a ver de forma más compasiva a su mamá o a su papá, y ya no tal vez desde el odio, sino desde una escucha más amorosa, ¿no? Y comprender también el por qué actuaron como actuaron, sin justificar obviamente, pero sí nos lleva como a entender un poquito más el por qué yo desarrollé esto, ¿no? Más que a lo mejor como culparme y juzgarme por el cómo yo recibí esa información y cómo la he estado proyectando en mi presente. Tocas un tema, me parece muy importante, que es el de la culpa y el hablar mal de nuestra familia. Y más aún si ya murieron, ¿no? O sea, hay como todo Sí. un halo, un tabú, donde en el momento en que alguien muere ya se convierte casi casi en santo, ¿no? O sea, hay una, me parece que también es un mecanismo de defensa en esta parte como una idealización, pero más allá de esa idealización, también hay otros mecanismos donde uno puede tender a justificar, ¿no? En la idea de que obviamente mis papás me dieron lo que tenían y como pudieron, bien o mal. Y, el tercer mecanismo mucho más emocional es esta parte donde dice, pues no puedo hablar mal de mis papás porque esto me genera un conflicto interno moral, donde si yo hablo mal es traicionarlos, donde si yo hablo mal yo soy un mal hijo, soy un mal agradecido, sabiendo todo lo que pasó con mis padres, pero entonces eso que nos guardamos, que nos callamos, que nos tragamos, pues se va a nuestros intestinos y entonces eso que callamos nos enferma también emocional y físicamente, ¿no? Sí, sí, siento que se ha malentendido mucho el tema de sanar, se ha confundido mucho con evadir, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde pasan este tipo de situaciones, donde nos queremos brincar ese abismo donde es mucho dolor, porque es atravesar nuevamente mi trauma y las situaciones que me dolieron, y yo ya quiero estar del otro lado, ¿no? Entonces hay gente a lo mejor que se quedó acá, que empezó en el conflicto y se brincan directamente a ya perdoné todo, ya estoy bien con todos y no pasa nada y yo ya lo resignifiqué y aprendí de la situación. Pero ¿dónde estuvo esta parte donde acompañaste el trauma? Pues? ¿Donde realmente lo escuchaste? ¿Dónde lo abrazaste? ¿Dónde lo lloraste? ¿Dónde lo compartiste? ¿Dónde lo pudiste explorar en un espacio seguro? O sea, generalmente la gente se brinca o se quiere brincar esta etapa, ¿no? Y es creo que lo que llega a generar todo este tema de justo de la somatización, porque como no lo estoy hablando, no lo estoy expresando, mi cuerpo sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, que yo tenía como muchos problemas gastrointestinales, ¿no? Yo hasta juraba que en algún momento me iba a dar cáncer de colon, toco madera, que obviamente no lo deseo, pero sí, o sea, desde los 12 años mi sistema gastrointestinal dejó de funcionar de una forma regular y apenas hace 2 años, yo creo, que ya siento que soy una persona normal, ¿no? Y eso me ha dado una calidad de vida súper distinta a la que he llevado la mayor parte de mi vida. Y era justamente por el tema de evadir, ¿no? Era un no hablar el trauma. No expreso el trauma, no lo hablo, si no lo veo, hago como que no está y no me hace cosquillas, ¿no? Pero sí se proyectaba en otras cosas. Creo que ya más bien fue como un estar viviendo experiencias que dije, no sé qué está pasando, no sé por qué me está sucediendo esto, pero era como un estar proyecte y proyecte situaciones que a mí me habían ocurrido, ¿no? Más pequeña. Entonces, como que ahí fue cuando me di cuenta de lo grave que puede ser no trabajar un trauma, ¿no? Porque podemos normalizar vivir mal, podemos normalizar que mi cuerpo se está enfermando una vez al mes, o podemos normalizar 1000 dolencias que no sabemos de dónde vienen, pero en el momento en el que tu situación psicosocial, de pareja, de amistades, de trabajo, de todo, te empieza a bombardear y te dice, hey, mijita o mijito, pues aquí hay algo que no has estado trabajando, algo que no has estado evadiendo, ahí es cuando o sigues haciéndote tonto, pues, o te enfrentas y lo trabajas, ¿no? Yo creo que lo dices, lo dijiste muy bonito, Mireya. Hay tres momentos: el conflicto, el trabajo y el perdón. Uh-huh. Y dices, bueno, Uh-huh. hay personas que entran en el conflicto, pero un impulso como
por ya no entrarle al trabajo es te perdono, ¿verdad? Ujú. Hay personas que se pueden quedar en el conflicto, ¿no? O Sí, sea, eternamente, como en un bucle. Hay personas que sí, se pueden quedar en el trabajo, o sea, que lo hablan mucho, lo trabajan mucho, pero no dan el paso al perdón, ¿no? O sea, sí. ni perdón fácil, ni tampoco quedarte eternamente en el conflicto o el trabajo sin solucionarlo, ¿no? Ujú, Entonces, ahí en medio hay como una parte, me imagino yo, como de saber acompañar al paciente, o sea, en qué momento el ujú. paciente está, pues de alguna forma resistiéndose a entrarle al tema, en qué Sí. momento el paciente ya puso su casa de campaña en el tema y dice, de aquí no me sacan y aquí me quedo, en qué Ujú, momento el paciente dice, no, ya, en 2 sesiones, 3 sesiones, ya perdoné y ya, soy una persona, pues no sé, iluminada, que pude perdonar y ya resignifiqué, ¿no? O sea, yo creo que esto que ujú. dijiste hace rato de la paciencia es bien importante, más en este momento de Sí. nuestra vida donde queremos que todo sea rápido, ¿no? Entonces, ahí hay temas que no, o sea, el psiquismo no tiene el mismo timing que nuestra vida tan ajetreada. Ujú. Sí, 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 y la verdad es que no existe como un factor, o sea, porque yo creo que todas las personas trabajan muy diferente. Me ha tocado desde quien dice, yo le entro, ¿no? Y empiezan a trabajar y trabajan súper bonito y trabajan súper bien y los ves resignificando muchísimo, hasta quienes todo el tiempo evaden, ¿no? Y es difícil como ayudarles a trabajar esa parte y a mí me toca ser muy compasiva y decir, si no es tu tiempo, si no te sientes lista, si no te sientes segura, no pasa nada, o sea, ahorita podemos trabajar otras cosas, de todas formas todo el trabajo que tú hagas le va a abonar, ¿no? Si en algún momento quieres tocar el tema, se puede tocar, y si nunca lo quieres tocar, también está bien, o sea, es tu propia experiencia, ¿no? Tú eres quien va a dictar también lo que tú sí quieres trabajar y lo que no quieres trabajar, pero sí no podemos como forzar demasiado, ¿no? En algunas ocasiones creo que yo sí de repente como que buscaba animarlos, ¿no? De mira, es que si trabajamos esto, vas a empezar a notar que sí estás haciendo algo distinto a lo que venimos haciendo, ¿no? Y hay gente que sí tiene como mucho recelo a entrarle, entonces pues también desde ahí apagar tu ego un ratito, ¿no? Tu necesidad terapéutica y reconocer que la persona lleva su pauta y la persona es quien te va a dictar como ese ritmo, ¿no? Desde quien trabaja súper rápido hasta quien se tarda muchísimo o gente que se lleva así como por periodos y que creo que también está bien. Sí, Uh claro. -huh, Oye, uh -huh. Mireya, y hay un tema ahí que a mí me parece muy importante abordarlo, que es el tema de los secretos y el cuerpo. Porque claro, cuando uno se encuentra inmerso en todo este tema de violencia y viene todo el tabú hacia los padres o hacia la familia, y entonces nos callamos y nos guardamos esos secretos, ese guardarse el secreto se guarda en una parte de nuestro cuerpo y genera estragos y se pudre y empieza a generar dolor y procesos hasta inflamatorios y hasta autoinmunes en muchas ocasiones, ¿no? ¿Tú cómo ves ese tema del secreto y el cuerpo? Sí, 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 me gusta muchísimo. Recuerdo que en alguna ocasión nos invitaron a la inauguración de un libro que se llamaba Los secretos familiares, que era un estudio justo como de las desaparecidas de Juárez. Estaban estudiando a las desaparecidas de Juárez, pero en los estudios que empezaron a hacer con las familias se dieron cuenta de que había chorrocientas mil historias de abuso sexual en la familia, ¿no? Y era un tema que no, pues no se estaba visibilizando, no se estaba hablando. Creo que viene de los años 70, ¿no? Cuando empezaron las desaparecidas en Juárez y todo este movimiento que ya ahorita ya está tan normalizado que desaparezcan y maten mujeres que ya las desaparecidas de Juárez ya no son tan nombradas. Pero me hizo muchísimo sentido ese libro con respecto a los secretos familiares, ¿no? Todas esas cosas que son por eso la frasecita esta que tanto me molesta de la ropa sucia se lava en casa, es llevar a una víctima a que se silencie, ¿no? Y no hay nada más dañino que pedirle a una víctima que silencie su daño, porque entonces no hay posibilidad de trabajarlo. No le estás dando un campo de acción, un espacio seguro donde la persona lo pueda expresar. Y sí, o sea, por eso me gusta mucho la visión del doctor Gabor Mate, que ha estado hablando mucho sobre cómo el secreto y los traumas, o sea, generan enfermedades inmunológicas. Y
pues muchos de nuestros padecimientos, ¿no? Como población, pues también vienen generados por condiciones de violencia y no es visto, no es nombrado, ¿no? Por ejemplo, la diabetes o el cáncer de mama en México, o sea, que podrían tener un gran origen emocional y que proviene muy posiblemente de secretos familiares que no se están hablando, ¿no? Pero lo abordamos solamente desde lo médico, desde lo epidemiológico, pero no desde el ámbito psicoemocional. Y sí, este tema de poder hablar el secreto, siento que para muchas personas es súper liberador, ¿no? Por eso creo que las personas que de repente como que se acercan mucho a las terapias holísticas, les ayuda mucho justamente como a sentir ese acompañamiento porque es más vivencial, ¿no? Y aquí puedo hablar el trauma sin ser juzgado, aquí puedo hablar de mis secretos familiares sin que nadie me esté como señalando, me esté juzgando, ¿no? Digo, dependerá mucho del acompañamiento que lleve la persona, pero sí que al ser un poquito más vivencial te permite también experimentarlo desde otro ámbito que no es meramente verbal y psicoterapéutico, o sea, hay otros tipos de herramientas que también son muy terapéuticas, ¿no? Y creo que poder hablar el secreto es una parte súper fundamental en el proceso de sanar. Oye, Mireya, y tú también tienes una historia ahora profesional, porque tú por mucho tiempo estuviste trabajando en instituciones públicas, en atención a víctimas y sobrevivientes, y actualmente tienes tu propia consulta. Me recuerdas un poco a mí, porque así me pasó también a mí aquí en Guadalajara. Yo estuve un tiempo en la unidad de atención a víctimas de la violencia familiar y después puse mi consultorio, pero esa etapa de trabajar en gobierno con esta población te da un olfato, un colmillo, ¿verdad? O sea, Sí. no es igual, o sea, es como un médico que lo envían a hacer sus prácticas a estos hospitales donde llegan todas las personas con los casos más difíciles, porque, claro, una persona ya que va contigo, que tiene conciencia, que va a pagar su terapia, es distinto a alguien que dice, oye, vengo corriendo porque me vienen siguiendo y me van a matar, ¿no? O sea, ¿cómo te fue a ti con toda esta experiencia en el sector público? Me gustó muchísimo, o sea, poder acompañar mujeres, y era de primer contacto y a veces me sentía como la frustración de quedarme muy cortita, ¿no? Yo así, yo quisiera acompañarte, pero no puedo. Sí, Te sí había adopto. casos que, sí, Te llevo, hubo, vente. sí, hubo Es que algunos. también da el síndrome del rescatador o de la rescatadora, ¿no? O sea, yo, vente, Sí, yo. sí, para estudiar psicología también, ¿no? Ahí fue un poquito el síndrome de rescatadora. Sí, Ajá. pero siento que es una población súper vulnerable. La gente que no puede pagar terapia, ¿no? La gente que realmente todavía no ha hecho como esa conciencia de que necesita acompañamiento. Muchas veces, por ejemplo, era casi que me los mandaban a fuercita, ¿no? Porque llegaban directamente con el abogado para ver si algo se podía hacer. Y ya una vez que me decían, oye, mira, pues trae como, aquí en el test pues sí salió que trae secuelas, ¿no? Que sí trae como indicadores de violencia. Y ya en el momento en el que empezaba a abordarlas era como demasiada falta de conciencia, ¿no? De que realmente estaban viviendo una situación que les estaba vulnerando muchísimo y el impacto que estaba teniendo psicológicamente. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Que siento que se normaliza tanto desde casa o desde mi comunidad en la que yo vivo, que me es muy difícil alcanzar a ver como las repercusiones. Entonces, sí, o sea, ya me era muy fácil identificar hasta el cómo se sentaban, el cómo hablaban, ¿no? Y yo, híjoles, este es caso pesado, ¿no? O, o cosas de repente ahí que sabes que no quieren hablar y nomás les presionas poquito y pum, se sueltan, ¿no? Ajá. Entonces, sí, o sea, sí me ayudó como también a darme cuenta de que sí tenemos realmente un problema de violencia de género, ¿sí? O sea, que no es una exageración por parte de las feministas, sino que realmente tenemos un problema muy grave en términos de violencia de género en el país y que es una población que está súper vulnerable y desatendida, porque la mayoría pues son amas de hogar, ¿no? O sea, que no tienen la posibilidad también como de tener una remuneración económica, que se dedican
24/7 al cuidado a veces no solamente de los hijos, sino incluso de papás enfermos. Y, o sea, hay muchas situaciones que evolucionan y que hacen que, o sea, que provocan que tengan muchas menos posibilidades de buscar ayuda, ¿no? Y aquí sí, el tema de la indefensión aprendida pues estaba súper a tope, porque era muy difícil que realmente incluso tú pudieras como ofrecerles una alternativa, ¿no? Sabemos que hay mucha carencia institucional, que si bien, o sea, se ha hecho mucho desde la Ley General de Acceso a la Justicia para las Mujeres, de todas formas, México sigue estando como en una posición no muy buena con respecto a cómo acompañar, ¿no? Y sobre todo cómo prevenir, porque creo que pues, lo importante es la prevención, pero acompañar a mujeres que son víctimas de violencia es un tema súper complejo y requiere de muchísimo apoyo, no solamente psicoterapéutico, requiere mucho apoyo institucional, apoyo legal, y a veces en lo legal es donde la gente pues se desespera y se agota y mejor se quedan en donde están porque es tan lento y no hay garantía de protección hacia la persona que pues sí, a veces pues estamos atados de manos, ¿no? Para poder ayudar genuinamente. Ya. Uh-huh. Mireya, ¿dónde te pueden contactar? ¿Estás aquí en Guadalajara? ¿Por qué zona te encuentras? ¿Qué tipo de pacientes actualmente estás atendiendo? Bueno, me encuentro en la zona centro de Guadalajara, cerca de los dos templos y el Mercado Corona. Igual creo que por ahí está apareciendo mi teléfono, ¿verdad? Igual si me pueden, si gustan, me pueden mandar WhatsApp. Se me hace más fácil agendar desde ahí que por redes sociales, porque luego hay muchos nombres similares. Pues me especializo básicamente en el acompañamiento con trauma complejo, violencia de género, abuso sexual, psicoeducación también, gestión emocional. Y pues creo que son como mis temas más fuertes, pero pues también me gusta, por ejemplo, mucho acompañar terapia de pareja. Entonces, también si buscan atención en ese sentido, pues también les podría acompañar. Excelente, Mireya. Bueno, pues antes de ir finalizando, quiero recordarles que estamos aquí en Alter Soma. Tenemos ahí nuestros entrenamientos en el método Alter Soma, presenciales y online, que tiene pues, todo lo que tiene que ver con la psicoterapia de la liberación somática. Y también pueden acudir a nuestra página web, donde encontrarán nuestra biblioteca PDF. Son una serie de textos que ustedes también pueden adquirir por PDF, se los enviamos por WhatsApp. Entonces, pues aquí les dejo esta información. Mireya, oye, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo creo que te vamos a volver a tener por acá, por este espacio, porque todo lo que nos comentas es muy, muy interesante. Y bueno, yo creo que poco a poco vamos también a ir acotando y profundizando en algunos aspectos, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho que tejer, mucho que surcir en torno al tema de la violencia de género, que aparte es uno de los temas que a mí me han interesado, me han fascinado por mucho tiempo, y yo creo que sí necesitamos cada vez más psicólogas como tú, psicoterapeutas como tú, que están brindando este servicio privado, pero también social, con esta sensibilidad, con estas aproximaciones, y más sabiendo que tú también vienes de contextos como todos y todas, el 70% de la población en México venimos de esos contextos, y el tener, digamos, también el estómago para trabajar con estos temas, ¿no? Sí, hay que tener estómago para esto. Sí. Muy bien, Mireya. Oye, pues muchas gracias. Pues vamos a finalizar esta sesión. Síganos en nuestras redes sociales. Por favor, denle like, suscríbanse, compartan y nos vemos en el siguiente capítulo.